Hola a todos, bienvenidos a Canaricultura de Color, mi aviario. Yo soy José Luis Muñoz y continuamos con nuestra serie de episodios y grabaciones, pero en este vídeo, antes que nada, pues queríamos una cosa curiosa, porque tenemos a varias gente que felicitar. Hoy queremos felicitar a un seguidor nuestro, italiano, Simone Mattia. ¿Vale? De parte de su novia Camila, bueno, pues nos ha dicho que nos sigue, que es muy habitual de nuestros vídeos y que le haría mucha ilusión que lo felicitáramos. Así que, Simona, que pases un buen día en tu cumpleaños y ya tenemos la felicitación hecha. Luego tenemos otro caso muy particular y es que Maximiliano, que es un chico, creo que es de origen alemán, creo que es alemán, pero vive en Holanda, pues nos dice que si podíamos felicitar a su abuelo, que es Frederick Hall, ¿vale? Que tiene 85 años y es un seguidor de nuestros vídeos. El que nos sigue es su nieto, tiene su cuenta de YouTube, pero su abuelo está continuamente diciéndole que si hemos subido algún vídeo para poder verlo. Y que aunque ellos son de origen alemán, viven en Bélgica y les va muy bien la traducción, ¿cómo se llama esto? Los subtítulos. Dicen que entienden bastantes cosas. Por lo tanto, el cumpleaños creo que es próximamente. Así queda felicitado y me alegra mucho que una persona con 85 años pues sea seguidor nuestro. ¿Vale? Así que los dos quedáis felicitados por aquí y nada, seguir viendo nuestros vídeos. Y ahora vamos a continuar. El vídeo de hoy vamos a hablar de varias cosas, pero bueno, antes que nada también quería decir que, bueno, en esto hemos hecho otro cambio en un producto en nuestras jaulas. Siempre estamos intentando evolucionar, siempre estamos intentando buscar lo que consideramos que puede ser mejor para nuestras jaulas, ¿vale? Y con el que hablo mucho de este tema es con mi amigo Rubén Cabeza, Rubén Tramontana. Lo conoceréis porque tiene un canal y tiene una tienda online de ornitología, de productos de ornitología. Y con él hablo mucho, ¿no? Y el otro día le comenté, la semana pasada, le comenté que necesitaba un comedero que no me apoyara para la polentina dentro. Le comenté que necesitaba un comedero de pasta mucho más rápido, no tan duro. Yo te lo soluciono. La cuestión es que al día siguiente o al otro día, enseguida fue súper rápido, me envió 10 o 12 productos de una marca española que es Moldeaves. ¿Vale? Y he decidido que escoger uno. Hay muy buenos productos, hay muy buenos aparatos. La verdad es que muy buenos. Yo he decidido ya desde hoy que han llegado, hoy esta mañana ya han llegado todos, ¿vale? Él me envió 10 o 12 para que probara de este modelo y otras cosas me mandó. Mira, una cosa también, mira. Este bebedero de la marca Moldeaves es una de las dos cosas, entre el comedero que ahora os voy a enseñar, que es el comedero Lucía, y este bebedero es lo que más me ha gustado, de lo que me ha enviado. Tiene cosas muy buenas, pero para mí esto, vamos, hay muchos criadores que para concursar se pasan horas cortando esponjitas para poner en los bebederos. Y esta marca tiene un bebedero anticaída de agua y supongo que habrá gente que lo gaste, pero es que esto es una pasada. Es que yo he comprobado... ¿Me lo puedes llenar, José? Espera, llénalo. Un poquito de agua. Mirad. No se sale el agua. Y el agua está ahí, os puedo asegurar que el agua está ahí. Pero no se sale. Ya puede haber movimientos de los que quieras, que el agua no se sale. Y ahí puede meter el pico el pájaro, porque tiene como una argolla así de plástico. Vamos, ha sido un descubrimiento grandísimo para mí. La verdad, yo no lo había visto. Sí que me da que algunas veces cuando tiene tiempo en alguna feria he pasado por el stand de Moldeaves, pero no me había fijado en lo que tiene interior, ahí dentro del interior, para que no salga el agua. La cuestión es que para los que gastamos bebedero de este tipo para llevar a concurso, vamos, ni esponja ni nada, ya podéis olvidar de la esponja. No sé lo que valdrá el bebedero porque no sé lo que vale, pero vamos, mejor que estar perdiendo el tiempo y asegurándose de que aquí sí que beben, porque el agua se ve, es que se ve, mira, es que el agua se ve, está ahí. Pero mira, es que no cae. Cae un poquito cuando se mueve, pero mira todo lo que hay que mover para que caiga. Imaginaos. Eso es una de las cosas. Y la otra cosa, aquí se ve, José, la cámara llega a ver aquí. ¿Sí? Bueno, para el comedero Lucía,
es el que os estoy diciendo que gracias a mi amigo Rubén de Tramontana, con la tapadera blanca, porque yo este comedero sí que lo había visto cuando lo hizo, creo que tenía, lo de dentro lo tenía azul o verde, no me acuerdo de qué color. Pero bueno, pues mejor que los que yo gastaba, porque yo hago así, recargo, la tiro, la aprovecho, hago lo que quiero con la pasta y pongo un poquito de pasta y con la misma mano, sin tener que hacer nada, lo pongo. Así con todos. De la otra manera yo tenía que quitar el otro comedero que habéis visto en otros vídeos y lo tenía que quitar entero y volver a llenarlo y tal. Perfecto, cabe mucha menos pasta, por lo tanto, para los que renovamos habitualmente la pasta y no la dejamos mucho tiempo ahí, si no se la comen, nos viene mejor, porque desperdiciamos menos. De hecho, he calculado, poniendo todos mis comederos, he calculado casi 2 kilos, 1,8 kg menos que he tenido que gastar de pasta. O sea, ojito, ¿eh? Yo he quitado todos los comederos que tenía, las he puesto todos en un bol, después he vuelto a ver la pasta que he gastado, 1,8 kg menos de pasta. Estoy muy contento, Rubén. Gracias por haber compartido conmigo. Yo conocía la marca Moldeables, pero no había utilizado ningún producto. Y ese de momento ya lo tengo. Los bebederos seguro que los compraré cuando vaya a concursar. A partir de septiembre los compraré. Y bueno, he visto el catálogo y algunas cosas que me has enviado más que me han gustado mucho. Hay cosas que me han gustado mucho. Y las voy a intentar probar. Pero bueno, esto ya es matemática. Los he cambiado todos. De hecho, hoy le pedí 150, los he recibido hoy y les he puesto ya uno a todas las jaulas. Las 65 jaulas de cría tienen uno. Luego, cuando tenga que poner el otro al lado, ¿vale? Ya lo pondré. Pero ahora de momento, con ese está de cine. Y quería agradecérselo a Rubén porque él fue el que insistió, fue el que me mandó, no me cobró nada, me regaló para que los probara. Y luego le hice el pedido y aquí los tengo. Y es que estoy sorprendido, o sea, es que estoy contento con ellos. O sea, estoy muy contento. Se quita, se pone y encima transparentes que casi no se ven, de categoría. Eso por ahí. Ya tenemos las dos cosas primeras que queríamos hacer, que era felicitar a la gente, hablar del comedero este y del bebedero, que lo tenía que decir. Y ahora vamos a hablar de nuestro nido, ¿vale? Del nido que nosotros gastamos y cómo lo preparamos para... bueno, antes de los nidos. También la gente me pregunta mucho que cómo llevo yo el ciclo del Elzol. Yo el Elzol lo tengo marcado, mira, en mi hoja de reclamo, que es esta. Lo tengo marcado cuando lo doy yo en la cría. Lo doy a principios de febrero, mayo, agosto y noviembre antes de ir a los concursos. Esas son las cuatro sesiones que yo hago del Elzol al año. Este año he tenido que adelantar la de febrero y las he dado. ¿Se ve el calendario, José? ¿Se ve el calendario de ahí? ¿Sí se ve? Bueno, la he tenido que dar el 16 y el 23 de enero, porque mis pájaros van adelantados y seguramente para la semana que viene los tenga que echar a criar. ¿Vale? Porque mira, os voy a poner para que veáis también otra cosa que hemos grabado. Yo ya los machos ya los tengo, como ya tengo más de 12 horas, tengo 13 horas y media. Los machos ya están solos, ¿vale? Pero aún tengo una voladera de machos, ¿vale? Que la voy a poner aquí para que lo veáis. ¿Vale? Pues veis, esta voladera de machos son estos 8 machos, o 7 machos, no sé los que hay, son los pasteles amarillos intensos, los blancos y los marfiles. Son los 6 o 7 machos que gasto para esa variedad. Como veis, los pájaros están súper estirados. ¿Veis cómo se cantan unos a otros? Cómo se dominan, cómo no están parados, cómo están en posición de ataque. Los pájaros están súper encelados. Tienen un pitorro de casi 1 centímetro de largo, os lo puedo asegurar. Y luego se cantan, mirad cómo se cantan, cómo se dominan. ¿Veis cómo se cantan entre ellos? Cómo quieren a ver quién es más chulo, quién está más fuerte. Estos pájaros aún están aquí con 13 horas. No deberían estar, pero están porque van a criar en la parte que están ahora las hembras, que no tengo luz. Por lo tanto, los aguanto hasta seguramente mañana o pasado, que ya los ponga allí y empieza a dar la última semana, darle ya la luz a las hembras, ¿vale? Porque empezaré a criar la semana que viene seguramente. Pero es lo que yo os he querido decir siempre con esto, lo que pasa en estos vídeos, ¿vale? Y ahora continuamos. Una vez habéis visto los machos,
vamos a empezar con los nidos que nosotros gastamos y cosas que hacemos en nuestros nidos. Nosotros gastamos este tipo de nido, ¿vale? Lo único que nosotros hacemos a este nido, a diferencia de lo que puede hacer otra gente, es que la parte de arriba la curvamos muy pegada, ¿vale? Y la dejamos de una forma redondita. Así lo que hacemos es que cuando la metemos en la jaula, ¿puedes grabar aquí, José? Mira, ¿ves esto? ¿Ves cómo está? Cuando nosotros metemos esto allí en la jaula, la parte del nido, el nido se queda completamente recto, no se baja de aquí. ¿Ves? El nido siempre se queda recto al hacerlo así. Hay otra forma que si lo hace se queda un poquitín de lado. Eso a nosotros no nos gusta, somos muy tipiquimiquis, ¿vale? Entonces, otra cosa que hacemos en el nido, y es marcarlo. Nosotros cogemos un rotulador permanente y, por ejemplo, la pareja 1, le marcamos 2 nidos, van con el número 1. Será el donde empieza a criar y luego cuando bajemos los pollos, el segundo que pondremos. 2 nidos son los que tenemos siempre para cada pareja, ¿vale? Y muchos diréis, hostia, ¿y luego cómo tal y igual? Cuando nosotros estamos moviendo nidos y al igual están por lavar o no están lavados o no nos da tiempo, cuando ya hay muchos pájaros y tal, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos un bote con acetona, bote de acetona, mojamos, quitamos. ¿Qué me hace falta para la 14? Para la 62. 62. No tengo que buscar corriendo el otro nido y tal, porque no nos da tiempo. Hay veces que no te da tiempo ni a limpiar, por mucho que quieras hacerlo, ¿vale? Cuando tienes que anillar y tienes que dar y tienes que poner, esto va súper rápido. Entonces, esto es lo que hacemos. Gastamos la acetona y lo limpiamos. Más cosas que nosotros hacemos en los nidos. Voy aquí. Nosotros, como bien sabéis, gastamos el nido Nicolás y el año pasado lo recomendamos a mucha gente, pero le hemos encontrado un fallo. Esta temporada pasada pusimos 6 parejas de nodrizas y hubo un momento que esas 6 parejas de nodrizas las tuvimos que aglomerar de pájaros y les pusimos 6 pájaros en un nido, ¿vale? Normalmente en este nido yo he criado 6 pájaros muy bien, hasta que ya empiezan a crecer a partir de los 13-14 días, pero cuando eran con este grosor, no, porque cuando tú pones esto aquí, la hembra siempre hace el nido pequeño, pero cuando los pájaros empiezan a apretar, al ser tan gordo, esto no lo apretan, entonces el espacio se ve reducido. Y esto, bueno, mi amigo Javier Alonso, porque de esto hemos hablado muchas veces, cuando él ha visto nidadas muchas mías grandes, dice, joder, ¿y cómo hacen el este más grande? Bueno, siempre hemos metido algo para forzarlo, pero con este grosor del yute no se puede hacer más gordo. Entonces, como dije que yo iba a intentar conseguir los más finos este año, un suscriptor de nuestro canal que nos sigue me escribió un mensaje y me dijo, José, mira lo que puedes hacer. Lo que pasa es que no me acuerdo de su nombre. Le dije, porque me pilló, creo que fue cuando estaba en Italia. Y le dije, tranquilo que lo diremos en un vídeo, diré tu nombre y tal, pero es que no me acuerdo del nombre. Y está buscando mensajes, pero como tengo tantos mensajes, no sé cuál es. Pero él sabrá en este vídeo que él fue el que me lo dijo y le dije que lo diría. Pues mira, el chaval me dijo una cosa y me quedé sorprendido porque nada más llegar a Italia lo probé. Y tiene toda la razón del mundo. Este nido Nicolás, tú le metes la uña aquí por la mitad y él solo, mira. Ya tenemos 2. Mira. Con la mitad de espacio y sobre todo la mitad de precio, porque de donde sacamos uno sacamos 2. Y vamos, cualquiera que cojáis, mira. O sea, que quiere decir que tú marcas el medio con la uña
Mirad si sacamos. Mirad si sacamos. O sea, el mismo nido ya no tiene fallo. En lo que yo consideraba un fallo, ya no es fallo, porque podemos sacar del mismo nido la mitad, ocupa menos espacio, y cuando la hembra haga el nido, pero cuando los pájaros empiecen a apretar, nos cabrán aquí un montón de pájaros, ¿vale? Sin que tengan que estar uno encima de otro. Más cosas que nosotros hacemos a los nidos. Esto es cosa, como el canal es mío, es lo que yo hago, ¿vale? Cada uno tiene su forma, yo no digo que sea mejor ni peor. Aquí no entro a valorar esto, no es como cuando hablo de alguna alimentación o algo. Esto cada uno lo puede hacer lo que quiera. Yo tengo mucha manía con esto. Y a mí me gusta poner todos los nidos en las mesas y primero rociarle un poquito de Frontline, ¿vale? Rocío a los nidos por dentro, lo hago a todo, lo hago a granel, lo hago en grande, ¿vale? Los pongo todos ahí de golpe y luego sé que esto a mucha gente no le gusta, pero es que a mí me gusta hasta el olor, yo disfruto haciéndolo y como disfruto haciéndolo, pues lo hago. Esto es un polvo, es un repelente, yo cojo así, ¿veis? Y les echo. Lo hago, los pongo todos. Creo que me caben 40 o 30 en la mesa y los espolvoreo todos. Les echo fry y los espolvoreo. Y así, esto lo hago un día antes de ponérselo a los pájaros. ¡Pum! Y se lo pongo a criar. Esto es podéis encontrar de cualquier marca, ¿vale? La marca Merfosan huele mucho mejor que este, pero es mucho más caro. Este vale súper económico. Esto es un repelente en polvo que lleva, pues eso, lleva margosa, geraniol, citronela, linasol. Bueno, es para perros y gatos, para pulgas, garrapatas, piojo, ácaros, mosquitos, gusanos. Es para todo un montón de cosas. A mí me gusta hacerlo. Es una de las formas que tenemos nosotros de llevar el aviario, ¿vale? Yo sé que esto a mucha gente le parece una pérdida de tiempo, pero bueno, todo suma. Por poquito geranio que lleve, un poquito citronela que lleve, el Frontline, un poquito que ponemos, bueno, la satisfacción de hacerlo me llena mucho más de lo que pueda al igual ayudarme, pero lo hago, ¿vale? Yo lo recomiendo, sí. Si uno disfruta haciendo sus cositas tranquilamente, sus nidos y todo, yo disfruto mucho. Además, el olor me gusta mucho. El Merfosan, el polvo de la marca Merfosan, huele mucho mejor y es mucho más gratificante cuando uno está haciendo esto, se siente bien. O sea, la cuestión es hacer las cosas a gusto, despacito, sin prisa, porque obligarse en los pájaros no es bueno. No es bueno, hay que disfrutar, ¿vale? Tenemos el nido, que es lo que queríamos haber hablado hoy. Hemos hablado también del bebedero. Recordar, comedero Lucía, ¿vale? De la marca Moldeaves, marca española. Comedero es muy bueno, muy útil, tiene una utilidad muy buena. O sea, Pit Plus se cambia, no consumen casi producto, porque como es poco lo que cabe, ¿vale? Si lo llenas más, cabe más, pero es práctico, es muy práctico. Y lo del nido, bueno, pues hemos encontrado la solución. Y siento, compañero, el compañero que me lo dijo, que no me haya acordado ese nombre, pero bueno, la idea fue tuya y es muy buena. Así que sabéis que el nido de Licoraz por la mitad lo aprovechamos de maravilla. Los polvos, el spray y bueno, si no pasa nada, el próximo vídeo no lo perdáis porque vamos a hablar de una patología que crea muchos disgustos a los compañeros en cría, que son las megabacterias, ¿vale? Vamos a hablar de nuestra experiencia con ella, vamos a hablar de algunos puntitos muy importantes que la gente sigue sin hacer bien con el tema de los productos que se dan para tratarlas. Y bueno, no os podéis perder el próximo vídeo, que hablaremos de las megabacterias, porque en ello os va una parte importante de la cría. Así que, compañeros, espero que os haya gustado el vídeo. Simona, felicidades. Frederick, felicidades. Un saludo a todos.